Thomas Andre vs Rakan, la batalla completa. El portal más grande que se haya visto en la historia ha aparecido en Corea, y en ese lugar justo se encontraba Thomas Andre, quien días antes fue a visitar a Jin-woo para darle de obsequio las dagas de Kamish. Sin embargo, unos días después en ese lugar aparece Rakan, el monarca de las bestias, y causa un gran alboroto y destrucción en la ciudad, y comenta que tenía pensado cazarlos a todos. Pero como justo Jin-woo estaba muy lejos de la ciudad haciendo cositas con Cha, no estaba enterado de nada, ya que como pensaba que podría ser el fin del mundo debido a ese super portal gigante, este decidió pasar sus posibles últimos días con Cha, y como los monarcas pusieron una inmensa barrera en ese lugar, Jin-woo no notó nada. Y por eso mismo Jin-chul, quien era el nuevo presidente de la Asociación de Cazadores de Corea, estaba preocupado por este monstruo que había aparecido, ya que no podían localizar a Jin-woo de ninguna manera, porque seguramente no tenía señal en su celular. No obstante, en ese momento apareció primero el cazador número 12 en el mundo, el alemán Lennart, y este se para enfrente de Rakan, quien estaba con un aura increíble, y esto precisamente hace dudar a Lennart si realmente puede hacer eso, o si acaso iba a morir si lo enfrentaba. Pero mientras nervioso lo pensaba, alguien le comenta que se haga a un lado, y pasando sobre él vemos como era Thomas Andre, quien le comenta que solo se interpondrá en su camino. Y este, al observar a Rakan, comenta que al verlo solo nota que es una bestia sin modales, ya que a este monarca se le notaba de lejos su sed de sangre, por lo cual Thomas Andre considera que solo él puede vencer a esas bestias y eliminarlas. Pero mientras sucedía esto, Jin-chul se logra comunicar con Jin-woo, quien estaba cenando ya en una ciudad, y le comenta que un monstruo ha aparecido en Seúl, y por eso Jin-woo se da cuenta de que hay algo extraño en todo esto, y recuerda que algo así había pasado con Gogungi, así que sabe que podía ser uno de esos tipos como Silla y se dirige hasta ese lugar. Pero volviendo con el combate, en un épico careo, están frente a frente Thomas Andre y Rakan con una gran aura a punto de iniciar la batalla, y es precisamente Rakan quien sonriendo lanza su primer ataque y con las garras de sus manos le intenta perforar el cuerpo a Thomas, pero el cuerpo de este era muy resistente, ya que aún sin defenderse no le hizo nada, pero tomándose completamente en serio el combate le lanza su primer golpe a Rakan, el cual lo manda con todo hacia un lado, pero sin esperar más Thomas toma por la cabeza a Rakan y lo manda de lleno contra el suelo, para luego con un gran ataque mandarlo a volar muy lejos contra unos edificios de la ciudad. Pero Rakan rápidamente reacciona y va de nuevo hacia Thomas Andre, y esta velocidad lo deja muy sorprendido, ya que no pudo hacer mucho para evitar esa gran embestida que le hizo Rakan en todo el cuerpo. Aún así, Thomas se mantiene firme y eleva sus brazos y toma a Rakan por el cuerpo, y en una increíble maniobra como de lucha libre le hace prácticamente una tumba rompecuellos y lo manda de lleno contra el suelo. Pero Rakan reacciona enseguida y con sus pies le asesta un gran patazo a la cara, el cual manda a volar a Thomas Andre, y así Rakan se recompone y estaba disfrutando de la lucha. Aún así, en ese lugar también estaba Baek Jung-ho, y queda asombrado con la aura bestial que emanaba Rakan, y sabe que definitivamente no era un monstruo normal, por lo cual opta por empezar a transformarse. Pero mientras lo hacía, Rakan pasa frente a él ya que iba hacia Thomas Andre, y Baek queda tan anonadado que con la sola presencia de Rakan agacha su mirada y empieza a sudar mucho, y es que en su sexto sentido animal notó que si se enfrentaba a él, solo sería una presa de Rakan, y se vio como un pequeño tigre blanco en comparación de un gigantesco lobo blanco que lo devoraría de inmediato, así que prefiere volver a la normalidad y ni hacer contacto visual. Pero Thomas Andre por su lado sabe que tiene que darlo todo, y de inmediato usa su reforzamiento con su manifestación de cuerpo espiritual, y vuelve a tomar esa increíble forma que usó contra Jin-woo, y por eso Rakan ahora estaba de nuevo frente a Thomas, y usando una habilidad similar a la de Jin-woo con su autoridad del gobernante, empieza a elevar muchas cosas de ese lugar como carros y otros escombros, y todo esto se lo lanza de inmediato a Thomas, quien al principio los bloquea fácilmente, pero ya luego le caen una avalancha de carros de lleno que parecen atraparlo. No obstante, este saca su brazo y usa su habilidad de atracción, y atrae a Rakan hasta ese sitio, y cuando ya estaba cerca, este destruye todos esos carros, y con su técnica de demolición con sus dos brazos, le da un gran ataque de lleno en toda la espalda a Rakan, que lo mandan de lleno contra el suelo, y sin esperar más le asesta una gran cantidad de ataques de lleno que destruyen todo ese terreno. Aún así, mientras asestaba sus golpes, Thomas empieza a sentir una sensación extraña de inquietud, la cual lo hacía sentir que no iba a ganar, y es que precisamente en ese momento, Rakan decide ponerse serio, y se cansa de recibir más golpes, y rápidamente detiene un brazo de Thomas Andre fácilmente, y le comenta que le sorprendió que una simple marioneta de un fragmento de luz pudiera ser tan poderosa, pero adquiriendo su forma híbrida cambia por completo su apariencia y le expresa que ya ha visto suficiente de los pequeños trucos de Thomas, y por eso aprieta fuertemente su puño, por lo cual este queda sorprendido, y Rakan poniéndose de pie y mostrándose más grande que Thomas le comenta que al parecer está con miedo y desesperado, y rápidamente le asesta un doble garrazo en todo el cuerpo, y también nota que en la sombra de Thomas había un soldado sombra de Jin-woo escondido, y de inmediato lo toma por el cuello y lo elimina. Y todo esto lo hizo mientras tenía a Thomas por la cabeza, y este estaba al borde de la derrota ya de rodillas. Y volviéndose a enfocar en él le comenta que parece que la confianza en su poder se ha ido, y lo anima a tener una pequeña batalla de fuerzas, por lo cual aprieta fuertemente su cabeza hasta el punto de querer destruirla.
y notamos cómo parece haber dañado la armadura de Thomas, pero en realidad fue que este decidió deshacer su reforzamiento y rápidamente lo toma por el cuello a Rakan desde su espalda, y haciéndole la llave Mataleón le pregunta a Rakan quién se cree que es para andar hablando con tanta arrogancia, y esto lo deja sorprendido al monarca de las bestias. No obstante, Rakan toma fuerzas y como era prácticamente una bestia, opta por girar su cuello de una forma extraña como si se hubiera desnucado. Y así es como logra salir de la llave de Thomas, y de inmediato recobra fuerzas, y con su mano Rakan lo toma por la cabeza nuevamente a Thomas y lo manda de lleno contra el suelo. Y mientras lo tenía ahí le comenta que parece que está empezando de nuevo a sentirse con hambre, pero cuando estaba a punto de comerlo vemos como un gran ataque impacta en la cabeza de Rakan, y esto lo hace mover muchos metros de su posición, y se pregunta quién ha sido. Y vemos cómo fue el propio Lennart quien había salvado a Thomas Andre, aun cuando este al principio le había dicho que se haga a un lado porque le iba a estorbar. Sin embargo, Lennart valientemente le comenta a Rakan que no lo iba a dejar que se comiera a Thomas. Aún así piensa que le da escalofríos con solo estar de pie frente a Rakan, pero Thomas le comenta a Lennart que corra lejos o si no morirá. Pero Lennart le responde que lo sabe, no obstante él también era un cazador, y no se arrepiente de nada incluso si este será su último momento en la vida, y recargando su increíble habilidad agrega que prefiere morir con honor que sobrevivir como un cobarde. Sin embargo, mientras Rakan va hacia él y Lennart lo mira como si tuviera una apariencia monstruosa, este se llega a cuestionar esa decisión y se pregunta si estaba equivocado al tomarla al estar tan cerca de la muerte. Pero épicamente aparece la sombra dragón Kaisel de Jin-Woo y salva a Lennart, y mordiendo fuertemente a Rakan lo aleja bastante de Lennart, pero esta sombra desaparece y de inmediato aparece Jin-Woo quien con una potente patada se la asesta con todo a Rakan y lo manda de lleno contra el suelo. Y por eso Jin-Woo va hacia donde Lennart y le comenta que lleve a Thomas a un lugar seguro. Pero con la derrota de Thomas Andre, aquí estaría a punto de comenzar el épico combate de Jin-Woo contra 3 monarcas. Pero todo eso quedará para unos próximos videos. Y bueno, sin más que decir, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.